chicos, por favor váyanse reubicando para que retomemos. Y sí, allí había unas galletitas, un cafecito ahí como para entretener el hambre un poquitico. Si las galletitas no es suficiente ni nada, por aquí en esta mesa tenemos unas empanaditas y tenemos tajines que trajimos para compartir. Entonces, vamos a reubicarnos, con eso no se nos hace tan tarde y poder retomar el estudio, ¿ok? Entonces, Pastor Drew. Entonces, ¿qué? ¿Para dónde vamos próximo? ¿De dónde sacaron toda esa comida ustedes en esta mesa? Mana del cielo, dice Tim, qué espiritual. He didn't listen to the message about giving to others. Sí. Tim no escuchó el mensaje de Pastor Drew acerca de servir a otros y pensar en los otros. Ok. Lo que quiero que miremos ahora. Algunos de ustedes ya escucharon esto, pero vale la pena repetirlo y para algunos que no estuvieron acá. What is God's call on your life? What's the call of Christ? We're only going to spend a few moments on that. Solo es un par de minutos, pero ¿cuál es el llamado de Dios en tu vida? For you that are pastors, you probably think the call of Christ is to be a pastor. De pronto para los que son pastores que están aquí dicen que el llamado de su vida es de ser pastor. Or a youth minister, you think that the call of Christ is to be a youth minister. O de pronto si ministras con los jóvenes, de pronto piensas que el llamado de Dios para ti es que seas ministro de jóvenes. Or if you're a pastor's wife, you think the call of Christ is to be a pastor's wife. O tal vez si eres la esposa de un pastor, piensas que el llamado de Dios para ti es ser el de la esposa de un pastor. Or a worship leader, or whatever it is that you do. O el líder de alabanza que Dios te llamó a ser, el líder de alabanza, o lo que sea que tú hagas en el ministerio. And I understand the term, and I understand the reason for the term, but the Bible gives us a different understanding of what the call of Christ is. Y yo entiendo que se utilice el término de esta manera, pero es un término. De hecho, la Biblia nos dice claramente cuál es el llamado de Cristo. In Matthew chapter 4, verses 17 through 22, En Mateo, en el capítulo 4, los versículos 17 hasta el 22, in verse 19 in particular, we see the call of Christ. especialmente en el versículo 19, vemos el llamado de Cristo. So let's turn to Matthew chapter 4, Vamos allá, Mateo capítulo 4, verses 17 through 22. y los versículos 17 al 22. Somebody read it? Please. Alguien, por favor, que lea Mateo 4, 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. So, we see four men, Vemos 4 hombres, and the call to these four men, two sets of brothers, was the same. y el llamado a estos hombres, 2 sets de hermanos, es el mismo llamado. And even though it's not mentioned by actual words, it's inferred in verse 21. Y aunque no se menciona en palabras, es inferido realmente en el versículo 21, está ahí tácitamente, For James and John. es el llamado a Juan, a Jacobo y Santiago, y Juan, Jacobo y Juan. And so looking at verse 19, En el versículo 19, what is the call of Christ? ¿cuál es el llamado de Cristo? Sing it. Listen. Sígueme, venid en pos de mí. That never changes.
Ese nunca cambia. It does not matter if you're a pastor, No importa si eres pastor, if you're a worship leader, si eres líder de alabanza, if you're an evangelist, si eres un evangelista, pastor's wife. esposa de pastor. The call is the same for every one of us. El llamado es el mismo para todos nosotros. In Matthew chapter 9, En Mateo, en el capítulo 9, Jesus was walking along and he saw Levi, the tax collector. Jesús iba caminando y él vio a, ¿cómo se llama él? A Leví, que luego sería llamado Mateo. And his call to Levi was, see. Y el llamado para Leví era, sígueme. This call would go out to everyone that Jesus spoke to. Y este llamado fue el mismo para cada uno de los que Jesús habló. That is the call of Christ. Ese es el llamado de Cristo. And as a follower of Jesus, that makes you a disciple. Y como seguidor de Jesús, entonces te conviertes en un discípulo. There's two Greek words that we translate into English and Spanish for disciple. Hay dos palabras en el griego que traducimos en inglés y en español para discípulo. Mantano, M-A-N-T-H-A-N-O, Mantano, which means follower, que quiere decir seguidor. and Mateus, M-A-T-A-Y-E-S, Emateas, which means learner. que quiere decir aprendiz. And these two terms Estos dos términos, are used 238 times in the Bible. estos dos términos son utilizados 238 veces en la Biblia. The term Christian is only used 3 times. Y el término cristiano se utiliza únicamente 3 veces. In Acts chapter 11, verse 26, En Hechos capítulo 11, versículo 26, says, and in Antioch, the disciples were first called Christians. dice que fue en Antioquía en donde los discípulos fueron por primera vez llamados cristianos. And so the term Christian and disciple, as far as God is concerned, is synonymous. They're the same. Entonces el término discípulo y cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, es lo mismo, es como un sinónimo. But we've made many distinctions. Pero nosotros hicimos muchas distinciones. Someone goes to church, well, they're a Christian. Alguien va a la iglesia, él es cristiano. Someone serves or goes forward, they're a Christian. Alguien pasa al frente, entonces es cristiano. And yet Jesus gives the demands of what it is to be a disciple. Sin embargo, Jesús da las exigencias de lo que quiere decir ser discípulo. We mentioned them just in the earlier section in Luke chapter 14. Las mencionamos, de hecho, ahorita temprano en Lucas capítulo 14. Love him supremely. Amar a Dios por encima de todas las cosas. If you're not willing to love me supremely, Porque si no están dispuestos a amarme sobre todo, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. I don't care how you translate that, what language you use, No importa en qué idioma traduces eso, en qué lenguaje lo utilices, it means the same thing. quiere decir lo mismo. You cannot be my disciple. No puedes ser mi discípulo. Unless you're willing to deny yourself and take up the cross, you cannot be his disciple. A menos que estés dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Every man, every woman that Jesus says, come and follow me, A todo hombre, a toda mujer que Jesús le dijo, ven, sígueme, he's inviting them to come and die. lo que en esencia les está diciendo es vengan y mueran. How popular was that message in Jesus'? ¿Qué tan popular era ese mensaje en el tiempo de Cristo? How popular is it today? ¿Y qué tan popular es ese mensaje hoy en día? When's the last time you heard it? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste eso en una iglesia? Popular, you would be hearing it all the time. Si el mensaje fuera popular, lo escucharías todo el tiempo. But you never hear it Pero sabes, nunca lo escuchas en la iglesia. unless you attend a church that teaches the word of God. A menos que estés yendo a una iglesia que enseña la palabra de Dios. And yet Jesus said, if you're not willing to die, Y sin embargo, Jesús dijo, si no estás dispuesto a morir, you can't be my disciple. no puedes ser mi discípulo. Well, turn in your Bibles with me to Luke chapter 9. Y ahora, por favor, vayan a Lucas capítulo 9. And we're going to look at verses 57 through 60
62. Y aquí vamos a ver los versículos 56 al 62 de Lucas capítulo 9. But before we look at these verses, I want to preface it with verses 23 through 26. Pero antes de que veamos estos versículos en detalle, quiero dar como una introducción con los versículos 20 al 26. So, 57 through 62 and 23 through 26. Perdón, del 23 al 26. Let's begin with 23 through 26. Los versículos 23 al 26 primero, si alguien los lee. Condiciones para seguir a Jesucristo. Decía entonces ante todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la salvará. ¿Por qué? Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma o sufriera pérdida? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre, junto con sus santos ángeles. Question. Pregunta. Who did Jesus say this to? ¿A quién le está diciendo Jesús esto? The disciples. Does it say that? Dice eso allí. Everybody. Se lo dice a todo el mundo. Look at verse 23. Mira el versículo 3. And he said to them all, Y decía a todos. this is the common misconception so many people have, Este es el error que muchos cometen, that these demands que estas exigencias are only for a select few, son solo para un grupo de personas, for the pastor. para el pastor. You should deny yourself. Tú, pastor, debes de negarte a ti mismo. But not me, I'm not a pastor. Pero yo no soy un pastor. I don't have to deny myself. Yo no tengo que negarme a mí mismo. No, Jesus said, Jesús dijo a todos, everyone that would follow him. cada persona que le vaya a seguir. Listen, the words of Jesus are not negotiable, Las palabras de Jesús no son negociables. but we made them that way. Sin embargo, nosotros las tratamos como si lo fueran, Unpopular, tratando de ser populares, trying to become liked. tratando de que la gente gustarle a la gente. Jesus did not call you to be liked by the world. Jesús no te llamó para que le agradaras al mundo. He called you to be faithful. Él te llamó a ser fiel a Él. And listen, right now, I'm not talking about the message you preach. Y ahorita mismo no estoy hablando del mensaje que tú predicas. I'm talking about you, Estoy hablando de ti como persona, your life, tu vida, your following Jesus. tú y tu forma de seguir a Jesús. If you're not dying to self, Porque si tú no estás muriendo a ti mismo, you have no business preaching ni siquiera, to die to self. ni siquiera puedes predicarle a otros para que mueran a sí mismos. If you're not sold out to Jesus, recklessly abandoned to Jesus, Si no estás rendido a Jesús sin ninguna condición, you have no business opening your mouth telling other people ni siquiera, to be there. ni siquiera debieras estar abriendo tu boca diciéndole a otros que hagan lo que tú no estás haciendo. We're going to get to the message you should be preaching, but right now, this is you. Sí, vamos a llegar a los mensajes que tú debieras estar predicando, pero ahorita mismo estamos hablando de ti. Because if the message doesn't fit you, you have no business preaching. Porque si el mensaje no se acomoda y se demuestra en ti, tú ni siquiera debieras estar predicando algo que no se acomoda a ti. And so what is the message? ¿Cuál es el mensaje? Well, three things. 3 cosas. Number one, La número 1. it says, if any man will, What verse are you reading? verse 23, En el versículo 23. if any man will. Si alguno quiere. What does that say? ¿Y qué es lo que está diciendo? Think about it. Piensa por un momento. It's a choice, exactly. Puede escoger. I can't make that decision for you. Yo no puedo tomar esa decisión por ustedes. I wish I could. Quisiera poder hacerlo, No, that's a good decision. sabiendo que es una buena decisión. It's act of your will. Pero esto es un acto de tu voluntad. And so are you willing to follow Jesus? ¿Acaso quieres tú seguir a Jesús? Not by your thinking of what it means to follow. No por lo que
que tú crees que es seguir a Jesús, Everybody has their own ideas of what it is to be a follower of Jesus. todo el mundo tiene una idea de lo que ser seguidor de Jesucristo es. And what? They're all wrong. Y sabes que la mayoría están equivocados, The todos. disciples, Los discípulos, they had their own idea. ellos también tenían su propia idea. Jesus said, I must go to Jerusalem and suffer many things and die on the cross. Cuando Jesús dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas y morir en la cruz, What did Peter do? ¿qué fue lo que hizo Pedro? No, Señor, That's not my idea about you. esa no es mi idea acerca de ti. We all have our own ideas. Todos tenemos las ideas equivocadas. Están mal. Are we willing to be corrected ¿Estamos dispuestos a ser corregidos from the Word of God? desde la palabra de Dios? Are we willing to follow Jesus by what He says it means to follow? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús a la manera en que Él dice que podemos ser seguidores de Él? Well, that's the first thing. Eso es la primera cosa. Still in verse 23. Todavía en el versículo 23. So if anyone is willing to come after me, Si alguno quiere venir en pos de mí, what's the first thing? ¿qué es la primera cosa? Deny self. Niéguese a sí mismo. Now let me tell you what denying self is and what it's not. Y déjenme decirles lo que negarse a sí mismo es y no es. I like dark chocolate covered almonds. A mí me encantan las almendras cubiertas con chocolate negro, oscuro. Good chocolate, Buen chocolate, not cheap chocolate. no del barato. Now, if I say I'm going to deny myself, I'm not going to have dark chocolate covered almonds for the week. Y si yo digo, bueno, me voy a negar a mí mismo, no voy a comer almendras cubiertas de chocolate oscuro por una semana. That's not denying myself. Eso no es negarse a sí mismo. That's self-denial. Eso es autonegarme. The same, but it's not the same. No es lo mismo. Because you see, what we have to understand is what is meant by self. Lo que necesitamos entender para realmente entender esto es entender lo que quiere decir a mí mismo. It's I, me, mine, myself. Yo y yo. No, yo, It's- yo, me. Yo, mí, yo y qué más. Y yo mismo. Yo mismo. Lo mío. Everything about me. Todo es acerca de mí mismo. By nature, we are self-centered creatures. Por naturaleza, somos criaturas que nos enfocamos como que el centro soy yo. And so it's like this. Picture this stool as the throne of my life. Imagínense esta silla como el trono de mi vida. Before I come to Christ, Antes de que yo viniera a Cristo, self is on the throne. yo estoy en el trono. I do what I want, Yo hago lo que yo quiero, when I want it, cuando quiero, how I want it, como quiero, where I want it. en donde quiero. I'm the boss. Yo soy el jefe. Now when I accept Christ, Cuando acepté a Cristo, what should happen? ¿qué debiera pasar? Lord, you take the throne. Señor, tú toma el trono de mi vida. But for that to happen, Pero para que eso pase, self needs to be denied. entonces yo mismo debo ser negado. Look at the verse again. Pero fíjense, miren al versículo nuevamente. It's not just denying self. No es solo niéguese a sí mismo. What's the next thing he ¿Qué es lo próximo que él dice? Tome su cruz cada día. Self needs to die. Yo mismo necesito morir. Death to self. Morir a mí mismo. There is absolutely no way No hay ninguna manera that you or I can follow Jesus when self is ruling. que ustedes o yo vayamos a seguir a Cristo si el yo está en el trono. And how often does self need to be crucified? ¿Y qué tan seguido el yo debe ser crucificado? Because it loves to come back to life. Porque vuelve a la vida. It's not reforming the flesh. No está reformando la carne, It's not dressing it up a little bit. no
no la está vistiendo, decorando un poco, lo que sirve es crucificar la carne. Let me give you 3 verses to read tonight. Déjenme darle 3 versículos para que lean más tarde. But read them again. Algunos de ustedes ya lo leyeron, pero vuélvanlos a leer. They're all in Galatians. Todos están en Gálatas. 2:20, Gálatas 2:20, 5:24, Gálatas 5:24 6:14. y Gálatas 6:14. Galatians 2:20, Gálatas 2:20, 5:24, Gálatas 5:24 6:14. y Gálatas 6:14. And Y, Romans chapter 8, y Romanos capítulo 8, verse 17 and 18. versículos 17 y 18. I'm sorry. Verse 12 and 13. Romanos 8, 12 y 13. 12 y 13. No 17 y 18, 12 y 13. Mañana hablamos más de ellos. Léanlos esta noche. All right. So, let's get back to our text of Luke chapter 9. Seguimos mirando aquí en Lucas capítulo 9. Notice, follow me is when these things are happening. Fíjense que les dice, síganme, es cuando estas cosas están pasando. Now look at verse 24. Mira el versículo 24. You see the will involved there? Si ven la voluntad involucrada allí, If you will to save your life, porque todo el que quiera salvar su vida, I don't want to die. yo no quiero morir. What's going to happen? You're going to lose it. Si quieres perder tu vida, vas a perder tu vida. What does it profit a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? ¿Y de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Now, I only want to look at one more thing in these verses. Y quiero ver una cosa más en estos versículos. Look at verse 26. En el versículo 26. Whoever is ashamed of me and my words. Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, Think of the context, gang. piensen en el contexto. What did he just say? ¿Qué fue lo que acabó de decir? You want to come after me? ¿Quieres seguirme? Muere. I can't tell you how many, the vast majority of pastors, preachers, the church today that is ashamed of the words of Jesus. No puedo decirles ni qué cantidad, porque la mayoría de pastores hoy en día se avergüenzan de las palabras de Jesús. You won't hear a message about dying to self hardly in any church at all. Casi nunca vas a escuchar un mensaje acerca de morir a ti mismo, casi que en ninguna iglesia. You won't hear a message on suffering in the church hardly at all. Casi que nunca vas a escuchar un mensaje en ninguna iglesia acerca de sufrir, Or that all men will hate you for my sake. o de que todos los hombres te odiarán por mi causa. And yet those are things that Jesus said, those are things that Jesus taught. Y sin embargo, esas son cosas que Jesús dijo, cosas que Jesús prometió. Why don't they talk about it? ¿Y entonces por qué no se habla de esto? Now, if you ask them, they say, oh, I'm not ashamed of that. Y si les preguntas, van a decir, no, yo no estoy avergonzado de esto. Well, if you're not ashamed of it, why don't you talk about it? Y si no estás avergonzado, entonces ¿por qué no hablas de esto? Why don't you tell people about it? ¿Por qué no le dices a la gente acerca de esto? Now, keep all of that in mind. Tengan todo eso en cuenta Let's go to verse 57. y miren el versículo 57. 3 men, Hay 3 hombres and these 3 men y estos 3 hombres typify tipifican those that say they're following Jesus today. los que dicen que siguen a Jesús hoy. Are you in chapter 9? Capítulo 9, versículo 57. Let's read about the first man, verse 57 and 58. Vamos a leer acerca del primer hombre en los versículos 57 y 58. ¿Alguien, por favor? Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Here's the first man. Este es el primer hombre. Now, we don't see Jesus inviting him to follow, but what does this man say? Jesús lo está invitando a que lo siga, pero ¿qué es lo que el hombre le dice? I'll follow you anywhere. Yo te seguiré a donde sea. Right? So, somewhere, somehow, he had heard
the call to follow Jesus. De alguna manera, en algún sitio, él escuchó el llamado para seguir a Jesús. They told him, maybe he heard it from afar from Jesus himself. Tal vez lo escuchó porque alguien lo dijo, por tal vez escuchó a Jesucristo predicar él mismo. And how does Jesus respond? ¿Y cómo respondió Jesús? A strange response. Es como una respuesta como extraña, ¿verdad? Foxes and birds and Zorras, pájaros, nidos. but what he's addressing Pero lo que él está diciendo, is that if you're going to follow me, si me vas a seguir, it's not comfortable. no va a ser cómodo. And in much of the church today, Y en muchas de las iglesias hoy, here in Colombia, aquí en Colombia, in my country, en mi país, in many countries, en muchos países, comfort has become a God. la comodidad se ha convertido como en un Dios. I want to be comfortable. Yo quiero estar cómodo. I don't want to be uncomfortable. Yo no quiero estar incómodo. Well, how does being uncomfortable look? ¿Y qué es ser incómodo? You have a neighbor Tienes un vecino that doesn't know Jesus. que no conoce a Jesús. You have a friend that doesn't know Jesus. Tienes un amigo que no conoce a Jesús. You have a coworker that doesn't know Jesus. Tienes un compañero de trabajo que no conoce a Jesús. I know I should talk to them, Y yo sé que debiera hablar con ellos. but what if they get mad? Pero ¿qué tal si ellos se molestan? What if they don't talk to me? ¿Qué tal si ellos no me vuelven a hablar? What's at stake? ¿Qué es lo que está aquí en riesgo? Piensen. Concerned about ¿De qué te preocupas? your comfort. ¿De tu comodidad? You don't want to be made uncomfortable. No quieres estar incómodo. Think about it. Y quiero que piensen en esto. For the sake of your comfort, Por tu comodidad, you're willing to let a person go to hell. tú estás más dispuesto a dejar a una persona irse al infierno para no incomodarte. That should not be. Así no deben ser las cosas. You're not called to be comfortable. Tú no estás llamado a estar cómodo. Comfort holds great danger Muchas veces la comodidad puede ser un riesgo peligroso. because comfort, I'm not saying go home, take your mattress off your bed and sleep on the Y, floor. That's not what I'm talking y no estoy hablando de que vayan a la casa y quiten el colchón y duerman en el piso. about. But just be careful Pero tengan cuidado. and ask the Lord, Lord, where am I seeking to be comfortable in place of obedience to you? Y que le pregunten al Señor, Señor, ¿en dónde estoy yo buscando estar cómodo en vez de obedecerte a ti? Comfort leads to complacency, Muchas veces la comodidad nos hace volver, and that leads to indifference. nos hace llegar como a mediocridad espiritual y luego nos volvemos indiferentes ante las demás personas. And comfort is a great danger in the church. Y la comodidad se ha convertido en un gran peligro en la iglesia. I encourage you to do a study Yo los voy a animar a que hagan un estudio on a very similar term. en un término muy similar. He said you're going to find it in the Old Testament Lo tienen que encontrar en el Antiguo Testamento. 4 times. Se utiliza 4 veces. At ease. I don't know how. Que es parecido, es como estar en fácil. En español diríamos también estar cómodo o estar relajado o estar descansado. The people were at ease. They were comfortable. La gente estaba como tranquila, estaban cómodos. And they wouldn't respond to the urging of the Lord to repent. Y no respondían a lo que les decían que por favor se arrepintieran. Now, it's not used, that word is not used, but in Revelation chapter 3, the seventh church that Jesus writes to, De hecho, en Apocalipsis, la séptima, la iglesia, la que Jesús describe, the church of Laodicea, la iglesia de la Odisea, they were very comfortable. ellos estaban muy cómodos. They thought they had everything they need. Ellos pensaban que tenían todo lo que necesitaban. In fact, they did not even need Jesus. Ellos ni siquiera creían que necesitaban a Jesús. Jesus was outside the church, and they didn't even know it. Porque Jesús estaba fuera de la iglesia y ellos ni lo sabían. So, let's look at the second. Fijémonos en el segundo. Before we do that, Antes de que hagamos el segundo, what's really the cause of this, what Jesus is saying here?
¿Cuál es la causa por la cual Jesús está diciendo esto? ¿Es acaso por mí mismo? You need to die to self. ¿Es tal vez porque necesitas morir a ti mismo? Okay, so the second man, El segundo hombre, 59 and 60. versículos 59 y 60, por favor. 59 y 60, ¿alguien? Y dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. Is there anything that stands out to you in those two verses? ¿Hay algo que te sorprende en estos dos versículos? ¿Algo? What's the call of Christ? ¿Cuál es la llamada de Cristo? Síguelo. How does the man respond? Look at the first thing he said. ¿Y cómo el hombre responde? Fíjense la primera cosa que él responde. Señor, yo prometo. Problema. Grande problema, yeah. Because if Jesus is Lord, Si Jesús es el Señor, first, si Jesús es el Señor, yo no puedo ser primero. big problem. Grande el problema. But see, that's the problem, isn't it? Ese es el problema, Me first. que yo estoy primero. Can't be me first. No puedo estar yo primero. Because if Jesus truly is Lord, Porque si Jesús verdaderamente es el Señor, and He speaks, cuando Él habla, what is my response? ¿cuál es mi respuesta? Sí, sí. Eso es todo. You see the need to die to self? Si ven la necesidad de morir a sí mismo, Self is the problem. isn't it? porque ser yo mismo es el problema. Now, I know God has never spoken to you and you said, yes, Lord, but let me do this first. Y ya sé que el Señor no te ha hablado a ti, que de pronto tú hayas dicho, ok, Señor, pero voy a hacer esto primero. After I get this promotion, Señor, cuando obtenga esta promoción en mi trabajo, ahí sí te voy a servir. these bills paid off, then I'll serve. Señor, cuando yo tenga para pagar estas cuentas, ahí te sirvo. Get married, then I'll serve. Señor, después de que me case, ahí sí te voy a servir. Condition after condition after condition after Condición tras condición tras condición para servirle. If Jesus is truly Lord, Si Jesús es verdaderamente Señor, there's never a condition. no debe haber nunca una condición. Suggest something else to you. Pero voy a sugerirte algo más. And I can't prove it scripturally. Y no lo puedo probar con las escrituras. I very rarely give my opinion Muy rara vez yo doy mi opinión. because my opinion is worth nothing. Porque mi opinión no vale nada. That's like yours. Así como la de ustedes no vale nada. But what did this man want? Pero ¿qué era lo que este hombre quería? He wanted to wait until his father died so he could get the inheritance. Él quería esperar a que su padre muriera para él poder, I would bury his father. tener la herencia. We don't know if this man's father just died or not. Nosotros no sabíamos si el padre de este hombre ya había acabado de morir o no. But what I want to suggest to you Pero lo que quiero sugerir a ustedes es is that he was wanting to wait until his father did die so he could get the inheritance. era que él quería esperar a que su padre muriera para él poder tomar la herencia, So that if he followed Jesus and it didn't work out, he had plan B to go back to. Con eso, si él se ponía a seguir a Jesús y las cosas no funcionaban, pues tendría el plan B del bienestar económico y regresaría. When you follow Jesus, Cuando sigues a Jesús, there's no plan B. no hay plan B. You just follow Jesus. Simplemente sigues a Jesús. He is your security. Él es tu seguridad. He said he will provide what you need. Él dice que proveerá lo que necesitas. Okay, so let's look at the third man. Miremos al tercer hombre, Someone read this, please. versículos 61 y 62. 61 and 62. ¿Alguien que no haya leído? 61 y 62. Despiértate, a ver. I'm sorry, we just wake him up, I'm sorry. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Do you see a problem? ¿Sí ven un problema ahí?
Sí, yo primero. A number of years ago, I had the privilege of leading 7 young people in China because China was on their heart. They wanted to be missionaries. Hace unos años tuve el privilegio de irme con 7 personas muy jóvenes a la China porque el Señor les estaba poniendo en su corazón servir como misioneros en la China. We were there for 2 weeks. Y estuvimos allá por 2 semanas. One young lady, I think she was like 22 at the time. Una jovencita que tenía como 21 o 22 años en ese momento, Her name is Carly. el nombre de ella era Carly, And I was teaching on what it really meant to be a disciple. Y yo And what I'm teaching you guys. y yo estaba enseñando en lo que realmente quiere decir ser un discípulo, parecido a un discípulo, lo que les estoy enseñando a ustedes hoy. And God was really doing a work in her heart. Y el Señor estaba haciendo un trabajo en el corazón de ella. And I left the day early before they did, and when I got back, she had written me a letter. Yo me regresé a los Estados Unidos un día antes que ellos y cuando yo regresé a la casa encontré que me había escrito una carta. And part of the letter said this. Y parte de la carta decía esto. She said, I wasn't able to tell you at the time, but God really spoke to me through the word in our time there. Y ella decía en la carta, no tuve la oportunidad de decírtelo, pero quiero decirte que realmente Dios te utilizó para hablarme a mi vida. And I know that I need to go to China to be a missionary. Y ella sigue diciendo en la carta, y yo sé que necesito ir a China como misionera. But it wasn't, but there was a dilemma in my life. Pero había un dilema en mi vida, Because her younger sister, who was 18 at the time, porque su hermana menor, que en ese momento tenía 18 años, was pretty sick before Carly left for China. estaba muy enferma antes de que Carly se fuera para la China. And so during those 2 weeks of China, she kept trying to call her sister to check on her and see how she was doing. Y ella trató durante esas 2 semanas de llamar a su hermana para ver cómo se sentía. And it wasn't until it was settled in Carly's heart that she was going to obey Jesus no matter what. Y no fue sino hasta que ella estaba segura en su corazón que iba a seguir y obedecer a Jesús sin importar las consecuencias, That she was able to get through to her sister on the phone. que finalmente logró comunicarse por teléfono con su hermana. And when her sister was talking to her, her sister told her, I've been diagnosed with cancer. Y cuando finalmente pudo hablar con la hermana le dijo, hey, me estoy muriendo de cáncer. And they only give me a few months to live. Y me dieron únicamente unos pocos meses de vida. And of course, Carly's heart was broken because she's very close to her sister. Y por supuesto el corazón de Carly fue quebrantado, pues ella era muy cercana con su hermana. But her sister said this to her. Pero la hermana le dijo esto a ella. She said, Carly, you're going back to China. La hermana le dijo, ¿sabes qué, Carly? Tú vas para la China. God had spoken to her sister also. Dios también le había hablado a su hermana menor. So Carly went home, Carly regresó a la casa, spent time with her sister, pasó un tiempo con su hermana and she left for China. y luego se regresó a la China. Her sister was supposed to die. Y su hermana se suponía que iba a morir. And she spent 8 years in China, Y Carly pasó 8 años en la China, in a college town leading hundreds of Chinese students to Christ. en una ciudad caracterizada porque había muchas universidades y ella logró llevar a muchas personas a los pies de Cristo. You see, your obedience to Christ Sabes, tu obediencia a Cristo is always going to cost you. siempre te va a costar algo. You have to understand. Tienes que entender eso. Your disobedience will cost so much more. Pero tu desobediencia te costará muchísimo más. And it's a price you don't want to pay. Y ese es un precio que no quieres pagar. Amazingly, God healed her sister. Increíblemente Dios sanó a la hermana de Carly. Praise God. Gloria a Dios. You see, she went whether God was going to heal her sister or not. Pero ven, Carly se fue a la China fuera que el Señor sanara a su hermana o no. Why do I tell you that story? ¿Y por qué les cuento esta historia? Well, this third man, El tercer hombre, what did he want to do? ¿qué era lo que él quería hacer? Let me first go home and say goodbye to my family. Déjenme primero voy a la casa y me despido de mi familia. There's 3 things Hay 3 cosas that will hinder you
me from following Jesus the way that he demanded. Hay tres cosas que estorbarán el que sigamos a Jesús de la manera en que Jesús quiere que le sigamos. Comfort, La comodidad, security, la seguridad y la familia. I can't tell you how many young people I have had contact with over the years who God has put on their heart to go to the mission field. No les puedo ni decir cuántas jóvenes personas he tenido en contacto por a muchos años a quienes el Señor les había dicho, ven, sígueme. But a mother, a father says, no, you're not going. Pero una mamá, un papá dijo, no, 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 tú no te vas. I don't want you to be hurt. No quiero que te lastimen. What a tragedy. Qué tragedia. What a privilege for that parent to have a child that wants to go and give everything and serve Jesus. Qué privilegio para ese padre que su hijo quiera dejar todo, ir y seguir a Jesús. And it's not just going to the mission field. Y no es solo ir al campo misionero. Mission field, you know, Te- right? Tú has estado en el campo misionero, quien has estado en el campo misionero lo sabes. But it's being recklessly abandoned to Jesus. Pero se trata es de rendirse sin condición a Jesús. Turn in your Bibles to Mark chapter 3. Por favor, pasen a Marcos capítulo 3. Marcos 3. You see, family can be a very strong deterrent from following Jesus the way that he says. La familia puede realmente desanimarnos de una manera muy grande para seguir a Jesús como Jesús quiere que le sigamos. Can someone read 20 and 21, please? ¿Puede alguien por favor leer de Marcos 3 versículos 20 y 21? Okay, so what did they think of Jesus? No, wait, Mark 3, 20 to 21? Yes? Yeah, okay. Is that what you read? Yeah. Mark 3, 20 to 21. Oh, yeah. ¿Qué pensaban ellos de Jesús? That he was crazy. This was his family. Esta era su familia. You're crazy. Estás loco. You're doing too much. Estás haciendo mucha cosa. Well-meaning, Que lo hacían con buena intención, but wrong. pero equivocadamente. So when we hear the voice of God, follow him with reckless. Do you understand the term reckless abandon? ¿Entiende? El término reckless traduce para nosotros sin condición. That means I'm leaving everything. I'm going to follow Jesus no matter what the cost. Quiero estoy diciendo, voy a seguir al Señor sin condición, sin importar el costo. When you make that decision, Cuando tú tomas esa decisión, there will be countless people habrá muchísima gente that will try to discourage you from doing it. que va a tratar de desanimarte de que hagas esto. Just the next country down from here, El país que queda justo al lado de aquí, in Ecuador, en Ecuador, there was 5 men, one by the name of Jim Elliot, hubo 5 hombres, uno de ellos se llamaba Jim Elliot, who back in the 1950s, que en los años 50 Jim was getting ready to graduate. He was the president of his class in college. Jim se iba a graduar, era el presidente de la clase, un estudiante excelente. And God put on his heart to go to Ecuador to reach a tribe of Indians known as the Auca Indians. El Señor puso en su corazón que fuera al Ecuador a ministrarle a una tribu a la tribu de los Aucas, Who had never heard the gospel, que nunca habían escuchado el Evangelio. never reached them with the gospel. Nunca nadie había llegado allá a proclamar el Evangelio. And 4 other men prepared to go. Él y 4 otros hombres se prepararon para ir allá a Ecuador. And Jim shared with one of his friends, I'm going to Ecuador. Y Jim le dijo a uno de sus amigos que iba para Ecuador, And this is what his friend said. y esto es lo que su amigo le dijo. He said, Jim, don't be a fool. Le dijo, Jim, no seas tonto. You could be president of a company
Tú puedes ser el presidente de una compañía. You could do anything. Tú puedes hacer lo que quieras en la vida. No seas un tonto. This is what Jim said. Y esto es lo que Jim le contestó. He said, he is no fool to give up what he cannot keep, to gain what he can never. No es ser un tonto el que deja... What? Say it again. El que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá tener. Sí, You see, Jim had an eternal perspective. podrá pagar. Jim tenía una perspectiva eterna. He saw things correctly. Él vio las cosas de la manera correcta. And a few years later, when Jim and Nate Saint and William McCullough and two others were down there, the Alpha Indians killed them. Y unos años después, Jim, William McCullough y Nate y otros dos más estuvieron allá en la tribu compartiendo el evangelio y esta tribu los asesinaron a ellos. And a few years after that, Y unos pocos años después de eso, the wife of Jim Elliot, Elizabeth Elliot, led the man through the Spirit to Christ. la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, fue al Ecuador y compartió la palabra al hombre que había asesinado a su esposo. And their death, when the news came back to America, many people said, I need to give up my life and serve the Lord. Esa muerte de estos hombres, cuando noticias de lo que había sucedido allá llegó a Estados Unidos, muchas personas fueron inspiradas y dijeron, le voy a entregar mi vida al Señor. I love this verse. I was reading it before I came down this evening. Yo amo este versículo, lo estaba leyendo justo hoy antes de bajar a compartir con ustedes. Es uno de mis versículos favoritos. Está en Juan en Juan capítulo 12. Let's turn there. Juan capítulo 12. Let's look at verse 24. Juan 12, versículo 24. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. What does that kernel have to do with it? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa semilla? Morir. Look at the next verse. Y el próximo versículo. He that loves his life El que ama su vida, will lose it. la perderá. But he who loses his life for my sake Pero el que aborrece su vida en este mundo, shall find it. la guardará para la vida eterna. And so for Jim Elliot and the four others, it meant literal death. Para Jim Elliot y 4 más, esto quería decir muerte física de verdad. May not mean that for us, Tal vez no va a ser así para nosotros, but certainly what it means is death to self. pero indudablemente significa morir a sí mismo. That's the only way that there's going to be fruit that comes out of our life. Es de la única manera en que va a haber fruto en nuestras vidas. So comfort, Comodidad, security, seguridad and family. y familia. But really, all of them are tied to what? Self. Pero la verdad es que todos esos tres están amarrados a una cosa, mí mismo. It's no wonder that Jesus said to everybody, Tal vez por eso es que Jesús dice a todos, come and follow me. síganme. But this is what it means. Pero esto es lo que quiere decir que me sigan. You have to die to self. Tienen que morir a sí mismos. So I want to leave you with this. Entonces quiero dejarlos con esto. I have no idea what message you're preaching to people, Yo no sé qué mensaje están ustedes compartiendo con la gente, but you preach a message in two ways. pero ustedes pueden predicar esto en 2 maneras, With your mouth con su boca and with your life. y con sus vidas. And if your life doesn't attest to what coming out of your mouth, your message is of no value. Y si su vida no está en armonía con lo que están predicando con su boca, su mensaje no tiene ningún valor. And so we're going to look at the message we need to be preaching tomorrow. Entonces mañana vamos a estar viendo acerca del mensaje que sí debemos estar predicando. But tonight, Pero esta noche I want you to spend some time with the Lord and ask Him, is this the message I'm living?
quiero que la verdad dediquen un tiempo para estar con el Señor y le pregunten al Señor, ¿es esta, mi vida está dependiendo de tu voluntad? Or am I following you after my own way? Am I determining how to follow you? ¿O será que mi seguirte soy yo el quien determina cómo te estoy siguiendo? And let God do the work. Y dejen que Dios haga trabajo en sus vidas. It probably isn't going to be pleasant, Tal vez no vaya a ser muy agradable, but that's okay. pero estaría bien. It's needed. Se necesita. And then we'll continue tomorrow. Y mañana continuaremos. And so read those verses that I gave you, Lean los versículos que le di de Gálatas. in Galatians. Let me give you a few other verses to Déjenme darle un par de versículos más para que revisen y mediten esta noche. So, could you read John chapter 21? ¿Pudieran leer Juan capítulo 21? Just read the whole thing. Lean todo el capítulo 21 de Juan. But focus especially on the conversation that Jesus has with Peter. Pero enfóquense sobre todo en la conversación que tiene Jesús con Pedro And then the few verses after that. y los versículos que siguen después de esto. Also 1 Peter chapter 5, Y la primera de Pedro capítulo 5, verses 1 through 4. versículos 1 al 4. Okay? 1 Peter 5, 1 through 4. La primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. So tomorrow we're going to look at a little bit more of the message, but also the life of the messenger. Mañana vamos a estar viendo un poquitico acerca del mensaje que debemos predicar, pero también vamos a estar viendo acerca de la vida del mensajero que da el mensaje, o sea, cada uno de nosotros. And with that, we're going to look at humility. Y con eso vamos a estar hablando de humildad. Don't tell them, they might not come tomorrow. Si hablamos de humildad, de pronto no viene mañana. No, mentiras. Or you can translate whatever you want. We're going to look at humility and brokenness. Vamos a hablar de humildad y de un corazón quebrantado. Vamos a terminar en oración y vamos a terminar cantando una canción que pienso que identifica mucho lo que estamos hablando. Y por supuesto le pregunté primero al pastor Drew, y es esa canción que canta Juan Luis Guerra, que es tan linda, que dice: tan solo he venido. Porque en esa canción, literalmente la letra habla de venir a donde el Señor, a ser tu amigo, a estar contigo. ¿Qué tal caminar por el parque, caminar por las calles y preguntar cómo has estado? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a orar y luego cantamos esta canción juntos. Acompáñenme en oración.